En una carta de la que informan varios medios como Bloomberg, Forbes y Reuters, y que el presidente Trump pidió a varios embajadores en los Estados Unidos que se reenviara a sus respectivos jefes de gobierno y Estado, vincula el Nobel de la Paz con sus designios sobre Groenlandia, sugiriendo nuevamente la posibilidad de una acción bélica, misma que ayer parecía aplazada al decidir fijar aranceles contra varios países europeos a fin de chantajearlos para que obliguen a Dinamarca a vender Groenlandia. La carta dice: estimado Jonás, considerando que su país decidió no otorgarme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido más de 8 guerras, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y adecuado para los Estados Unidos de América. Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia ni de China, y de todos modos, ¿por qué tienen un derecho de propiedad? No hay documentos escritos, solo que un barco atracó allí hace cientos de años, pero también nosotros tuvimos barcos que desembarcaron allí. He hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación, y ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos el control total y completo de Groenlandia. Gracias, presidente DJT. Al respecto, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, declaró que le he explicado varias veces claramente a Trump que es bien sabido que quien concede el premio es un comité Nobel independiente y no el gobierno noruego. Lo que debe quedar claro es que muy probablemente Trump sabe esto con claridad, pero no le importa porque no siente ningún compromiso con la verdad. Es solo un subterfugio para declararle la guerra al planeta. El que la carta no tenga bases en los hechos relativos al Nobel es episódico. Para Trump, lo importante es que él considera que no hay nada que lo detenga en sus ambiciones personales, que poco tienen que ver ya con los intereses, deseos y conveniencia de los estadounidenses. Pero como ya se dijo, al parecer el presidente cree que tiene fuerza suficiente para ya no necesitar el apoyo popular, incluso para suspender elecciones, como ya dijo de broma que lo haría, y asusar a sus huestes de ICE para que siembren el terror en las calles contra sus opositores. El estadounidense promedio, incluso muchos de los más acaudalados, todos cada vez más perjudicados por esto, que ya es en palabras del senador francés Claude Malhuret, la corte de Nerón, ¿podrán poner un hasta aquí a esta carrera enloquecida antes de que sea totalmente irreparable? ¿Y Europa, por su parte, sabrá reaccionar a tiempo y con la energía suficiente?